Le vamos a grabar la charla, así después la subimos. Bueno, vamos a hacer como siempre, una vez que Jimena empieza, nos muteamos todos, y si alguien quiere hacer una consulta, nos manejamos con el chat, y si no, después abrimos los micrófonos y le preguntan lo que necesiten. Bueno, un lindo grupito, se van conectando. Hola, Fernando. Bueno, estamos en horario, ¿no? Ya 6:30. Bien. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de obesidad organizada por la Obra Social Luis Pasteur. Convocamos a la doctora Jimena Coronel. Ella es médica nutricionista, es especialista en obesidad, trabaja en el Centro Médico de Belgrano. Y bueno, hoy vamos a hablar cuándo y por qué hablamos de obesidad, cuáles son las causas, los factores a tener en cuenta y las posibilidades terapéuticas. Bienvenida, Jimena. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento de nuevo, gracias por la presentación. Yo soy la doctora Coronel, sí, soy médica primero clínica y después especialista en nutrición. Hace varios años ya me dedico a obesidad específicamente, y bueno, como dijo Marina, vamos a hablar un poquito de esta enfermedad que nos está comprometiendo tanto últimamente a la población. Sí, la idea es, yo hice algunas diapositivas como para ir guiando la charla y viendo los puntos principales, vamos a ir hablando sobre cada una, y bueno, si surgen dudas o lo que sea, estoy abierta a responder cualquier cosa que me quieran preguntar. Voy a compartir pantalla, ¿te parece, Marina? Perfecto, a ver. Déjame ver. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se está viendo bien? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien, sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuándo y por qué entonces hablamos de obesidad? ¿Sí? Vamos a empezar primero por una definición, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa o tejido adiposo, como lo llamamos, ¿sí? Que puede terminar siendo perjudicial para la salud. Hace muchos años que venimos luchando los médicos que nos dedicamos a esto para que sea reconocida como una enfermedad crónica. Esto recién se logró más o menos en el 2013, 2014, que sea aceptada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad, pero tenemos evidencia de que esto existe hace un montón de años, incluso desde la historia antigua, hay antecedentes ya de personas con obesidad. La definen como una enfermedad crónica e inflamatoria, ¿sí? De origen multifactorial. Después nos vamos a detener un poquito en el origen, ¿sí? Porque es donde hay mucha confusión al respecto. Y se asocia con un riesgo de desarrollar otras enfermedades crónicas y disminuye, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes y aumenta la mortalidad. El tejido adiposo que yo les contaba, o el tejido graso, que es el que se acumula en exceso, es un tejido metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir? A ver, veamos, ahí está. Ahí vemos las celulitas de tejido graso, ¿sí? Que en un paciente con normopeso las vemos que están en una cantidad suficiente. Cuando empieza a acumularse de manera excesiva, empiezan a aumentar de tamaño y también en cantidad. Y entonces se termina transformando en un tejido activo, como una glándula, como cualquier tejido del cuerpo, y empieza a secretar sustancias, hormonas, que generan inflamación. Una inflamación de un grado muy bajito, no es una inflamación aguda como cuando uno, por ejemplo, tiene un resfrío o una amigdalitis, que tiene una inflamación aguda que empieza y termina. Es como una inflamación de un grado muy bajo. Además de esto, como crecen en tamaño y en cantidad, empiezan a
depositarse en lugares alrededor de órganos nobles, ¿sí? Y empiezan a generar como una incapacidad de esos órganos de trabajar de manera correcta. Entonces hay dos problemas ahí, ¿sí? Con este tejido que empieza a aumentar. Cuando hay sobrepeso hay un aumento un poco menor y ya en obesidad hay un aumento excesivo. Entonces esto termina afectando el equilibrio neurológico, inmunológico y metabólico de los pacientes. Y no es simplemente un tejido graso que está ahí. Antes, la ciencia antes no le daba mucha importancia al tejido graso. Es como que decían, bueno, es un tejido de reserva que está ahí y no hace nada. Ahora estamos viendo, hace varios años, que no es que no hace nada, hace un montón de cosas. Secreta, como les decía, hormonas, sustancias. Entonces hay que tenerlo más en cuenta y estudiarlo más, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que la obesidad no es una ecuación simple en la que, bueno, el paciente tiene obesidad porque come mucho y se mueve poco. Es totalmente distinto, no es una elección del paciente, no es porque no puede comer menos, ni una elección personal, ¿sí? Entonces el tratamiento tiene que basarse en una atención integral, con varios actores de la salud alrededor, no solamente en el peso y en la comida, ¿sí? Bueno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de obesidad? Si ustedes esto lo deben haber escuchado hablar varias veces y lo deben haber visto varias veces, el famoso índice de masa corporal. Esto es una cuenta que realizamos, ¿sí? Donde se divide el peso sobre la altura al cuadrado, ¿sí? Esto es una herramienta que tenemos los médicos y es una herramienta que está bueno que los pacientes conozcan que existen para empezar a por ahí hacerse preguntas de cómo está nuestro peso, o una cosa que podemos utilizar, pero no es la única, porque esto es un número, ¿sí? Pero me da muchos datos como para hacer un diagnóstico final. De acuerdo a lo que nos da el resultado de esta cuenta, ¿sí? Vemos que tenemos varias graduaciones, más de 30 ya nos está indicando diagnóstico de obesidad, y entre 25 y 30 es un diagnóstico de sobrepeso. También tenemos el otro extremo de la curva con los pesos bajos o los infrapesos, pero bueno, eso sería parte de otra charla. Una vez que llegamos al índice de masa corporal de 30, se empieza a dividir en grados la obesidad, y esto es importante también que se sepa, porque por ahí uno habla de obesidad y los pacientes se imaginan otra cosa, ¿sí? De repente se imaginan un paciente con obesidad mórbida, y no es así. A partir de 30, entre 30 y 35 es un grado 1, entre 35 y 40 es un grado 2, y más de 40 ya es un grado 3. Entonces está bueno porque a veces entre el sobrepeso y el diagnóstico de obesidad hay muy poca diferencia, entonces para ir prestando atención a esto. Pero como les decía, esto es una herramienta, es un cálculo aproximado porque son números, ¿sí? El abordaje diagnóstico de esta enfermedad tiene muchas cosas, entre ellas la entrevista médica, ¿sí? El examen físico, ver los antecedentes del paciente, su historia, sus antecedentes familiares, o sea, es mucho más complejo que un índice, pero es el que está más utilizado y está bueno que se conozca como herramienta en la población, ¿sí? ¿Por qué es importante que hablemos del tema? ¿Sí? Esta enfermedad es una epidemia, ¿sí? O una pandemia, ahora que estamos todos con estos términos nuevos. La obesidad es una enfermedad que está avanzando drásticamente en todo el mundo, porque, como les decía, las causas son muchas, y muchas causas también están relacionadas con el cambio que hemos vivido como sociedad en todos estos últimos años, ¿sí? En términos de que, por ejemplo, han cambiado las formas de vida de la gente, hay menos movilidad, la gente se mueve menos porque hay más trabajos sedentarios, también ha cambiado mucho la calidad de la alimentación, entonces esto está avanzando. Si ven acá, yo les puse algunos datos simples, pero alarmantes, ¿sí? En el mundo hay 650 millones de adultos que conviven con obesidad, ¿sí? De esos, y esto también es preocupante, 120 millones son chicos y adolescentes. O sea, imagínense que ya tienen una enfermedad que los va a estar limitando o les disminuye la calidad de vida y aumenta la mortalidad, siendo niños y adolescentes. Y por año se mueren 2,8 millones de personas por obesidad y sus complicaciones. Es un montón de gente. Y en Argentina
particularmente, en la última encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo hace unos años, hace pocos años, vimos también datos alarmantes. Esto también en Latinoamérica en general es una estadística que es parecida, pero en Argentina tenemos que más del 60% de los argentinos tienen sobrepeso. Es un montón, ¿sí? Y de ese 60%, el 25% ya tiene diagnóstico de obesidad. Entonces tenemos que prestar atención y empezar a actuar sobre esto. No tan solo con los pacientes, sino con políticas sanitarias que nos permitan mejorar un poco este panorama, ¿sí? Y ahora esta parte de que ¿por qué la consideramos una enfermedad? ¿Y por qué la consideramos una enfermedad crónica? Sabemos que las enfermedades crónicas que todos conocemos, las más famosas, ¿cuáles son? La presión arterial alta, la hipertensión, la dislipemia o el colesterol alto, ¿qué otra conocemos? La diabetes, es una enfermedad crónica, ¿sí? Son enfermedades crónicas no transmisibles. Y esta es una enfermedad crónica no transmisible, igual que las demás, que estas que les mencionaba. ¿Por qué? Porque según otra vez la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad que es una alteración o desviación del estado fisiológico de una persona, ¿sí? En una o varias partes del cuerpo, vamos atando cabos con los que les conté antes de la obesidad, va pegando, ¿no? El diagnóstico, con causas conocidas o medianamente conocidas, que ahora las vamos a charlar un poquito, con síntomas y signos característicos, que los vamos a charlar también, y una evolución más o menos previsible. Esto es exactamente coincide con lo que les contaba antes de la obesidad. ¿Y crónica por qué? Porque es de inicio gradual, ¿sí? Si yo a veces les pregunto a los pacientes desde cuándo empezaron a tener problemas con su peso o aumentar de peso, no es una cosa reciente, aguda, de hace 2 días. Son años de evolución y de subidas, bajadas, o inicio de problemas o momentos de la vida, entonces es de inicio gradual. La duración es continua, ¿sí? Y el origen es múltiple, puede variar, y los tratamientos o el abordaje para tratarlo es de por vida. Entonces, por esto es cuando se decidió determinar que esto es una enfermedad crónica no transmisible, y bueno, ha dado discusión entre los equipos médicos, pero estamos todos de acuerdo en esto, en general, ¿sí? Esto es importante contarlo. Factores de riesgo y causas. Como les contaba, esto no tiene una causa, la ecuación no es la ecuación simple de, bueno, tengo sobrepeso o obesidad porque como mucho me muevo poco y es mi culpa. No, para nada, de ninguna manera. Hay un montón de factores que influyen en que un paciente pueda desarrollar obesidad y otro no, ¿sí? Bueno, tenemos acá varios que puse, ¿sí? La edad. A medida que pasa el tiempo, somos más susceptibles por cambios hormonales y redistribuciones fisiológicas del cuerpo a ganar más peso. Las mujeres tienen una proporción un poquito más alta para desarrollar problemas de peso, y yo siempre en el consultorio les pregunto mucho sobre sus antecedentes, y en las mujeres hay grandes hitos, digamos, que generalmente coinciden con estos problemas de aumento de peso. Siempre les pregunto la menarca, que es la fecha de la primera menstruación, porque es un momento importante de redistribución hormonal y cambios donde puede producirse aumento de peso. Otro momento importante son los partos y los embarazos, ¿sí? Muchas mujeres después de los partos, y a medida que los embarazos son en mayor edad, suben de peso, y después perder esos kilos que ganaron en el embarazo es más difícil, siempre tiene mucho que ver en general. Y otro momento importante es la menopausia, ¿sí? Donde también se produce una redistribución hormonal importante, y el tejido adiposo también cambia su distribución. Entonces son momentos que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Bueno, razas, hay algunas razas que son más predisponentes a tener obesidad que otras, eso es un poco más específico. Factores genéticos y herencia, esto es también súper importante. Seguimos estudiando y encontrando que hay genes que hacen que los pacientes sean propensos a desarrollar esta acumulación de tejido adiposo que les contaba. Y seguimos descubriendo genes que están relacionados. Entonces, es importante esto, y por eso también uno pregunta un poco el contexto, la herencia, si alguien en la familia, porque de repente uno por ahí
dice, no, mi tío era gordito, pero tenía panza, pero no tenía obesidad. Y recapitulando y viendo lo del índice de masa corporal, quizás sí. Es como hay que, ¿viste?, estar un poquito más consciente de eso, pero siempre en general hay algún antecedente o algún tema hereditario. Quizás no, pero es una cosa que se pregunta mucho. Lo de alimentación no saludable tiene que ver con esto que les contaba del cambio de entorno y la comida que se nos presenta en las compras, cuando vamos a hacer compras, en el súper, las formas en las que uno tiene de cocinar o de relacionarse con la comida. Cada vez los alimentos son más ultraprocesados. Si ustedes van al supermercado se van a dar cuenta en las góndolas que cada vez es todo más para cocinar ya, listo para salir, no pierda tiempo. Mientras más la industria procesa un alimento y le pone cosas para que sea más fácil, está más tocado, el alimento tiene más cambios químicos y eso lo hace mucho peor para nuestra salud y obviamente la obesidad se hace una fiesta con eso porque es más inflamatorio y genera más propensión a aumentar de peso. Lo mismo con las bebidas, cada vez los seres humanos estamos diseñados para tomar agua y hay gente que no toma agua. Entonces, porque toda la vida tomó jugo o tomó bebidas modificadas, entonces mientras más modificamos las bebidas, les ponemos azúcar, les ponemos edulcorante, las disfrazamos, también las vamos alterando, ¿sí? Sedentarismo, un poco lo que les contaba, que cada vez los seres humanos nos movemos menos, históricamente, desde que nos volvimos agricultores y hasta la sociedad industrializada nos movemos menos, y cada vez hay más medios de transporte que nos hacen que nos movamos menos, y ahora, olvídense, estamos todos súper sedentarios, no vamos ni a la oficina, nada, estamos mucho en casa, el último año fue terrible, o sea, el aumento del sedentarismo fue una cosa importantísima. Factores socioculturales, medio lo que les contaba antes, esto de la alimentación, de los cambios, de los trabajos, y que cada vez las familias tienen distintos horarios, ya hay cosas que no están pasando, como lo de comer todos juntos, o planificar las comidas, porque estamos todos en general inmersos en el estrés diario, que vas, volvés, que comprar algo, nuestra forma de relacionarnos con la comida también, y eso es cultural también, la comida siempre es como una forma de agasajar al otro, o cuando uno está triste también puede canalizar a través de la comida, entonces son todas cosas que influyen. Y la parte de medicamentos es porque algunos medicamentos hay que estar atentos porque pueden generar por ahí una propensión a aumentar de peso. Entonces también en el examen médico general es una cosa que preguntamos para estar atentos, ¿sí? Signos y síntomas, justo está pasando un avión, que acompañan la obesidad. Esto, como les contaba, una enfermedad crónica que tiene signos y síntomas característicos. Acá puse algunos, son varios, pero lo que llama la atención acá es que muchas veces el paciente, en vez de llegarle al médico especialista en nutrición, le llega, por ejemplo, al traumatólogo porque le duelen las rodillas, le duele la espalda, le duelen las cervicales. Esa es una de los síntomas más frecuentes, ¿sí? O de repente van al cardiólogo porque se agitan mucho, o al neumonólogo, ¿sí? ¿Qué les dicen los médicos? Bueno, tenés que bajar de peso, y por ahí los largan con ese mensaje, porque también hay en el ambiente médico con esta enfermedad hay un gran desconocimiento y tenemos que evangelizar a varios colegas, ¿sí? Entonces, recién ahí vienen a ver al médico especialista en nutrición, pero generalmente, por ejemplo, el dolor de articulaciones tiene una causa, la causa es que ese tejido que estamos juntando, el tejido adiposo, está sobrecargando las articulaciones que están diseñadas para soportar una cantidad de peso determinada. Cuando uno las excede, empiezan a generarse dolencias, ¿no? Lo mismo la falta de aire. Como les contaba antes, este tejido adiposo que se empieza a acumular alrededor de los pulmones, alrededor del corazón, alrededor del hígado, alrededor de los pulmones, no nos deja respirar bien. Se genera una restricción, ¿sí? Cuesta más expandir el tórax que si no tuviéramos ese tejido extra. Alrededor del corazón también. En la piel también, ¿sí? Entonces todos estos signos están relacionados con eso, con el aumento del tejido y con este tejido que empieza a inflamar y a generar hormonas, entonces aparecen estrías, aparecen edemas, ¿sí?
Por eso son los signos característicos, ¿sí? Bien. Y las consecuencias, ¿sí? Las complicaciones de la obesidad a largo plazo. Como les contaba entonces, esto que se produce, este tejido que funciona mal, que empieza a hacer un trabajo excesivo y malo. O sea, la grasa no es mala en general, en buenas cantidades tiene un rol y está bárbaro, pero cuando se excede empieza a hacer lío. Entonces, a nivel endocrinológico, por ejemplo, empieza a afectar el páncreas, la tiroides, y aparecen otras enfermedades crónicas que se pegan a la obesidad. Por ejemplo, la diabetes. Muchos pacientes han tenido sobrepeso u obesidad un montón de tiempo y de repente, ¡pum!, hacen diabetes. Es una complicación de la obesidad. En las mujeres, el ovario poliquístico, por ejemplo, puede empeorar o aparecer un ovario poliquístico, y en las mujeres en edad reproductiva, en edad fértil, esta enfermedad produce problemas para quedar embarazadas, ¿sí? Porque hay como toda una alteración hormonal, y después, si quedan embarazadas, pueden haber complicaciones también en el embarazo y en el parto. A nivel circulatorio, como les contaba, puede haber insuficiencia cardíaca, puede haber problemas coronarios, que se obstruyan las arterias del corazón, se generen infartos, todo por lo mismo, por esta acumulación excesiva y la inflamación sobre el corazón. Dos cosas, ¿sí? A nivel respiratorio, lo que les contaba, esa restricción para respirar genera fatiga, apnea del sueño. Muchos pacientes tienen como estos ronquidos de noche, o que se quedan sin aire, y se despiertan y tienen que, o el que está al lado durmiendo los despierta porque siente que se van a quedar sin aire. Esto es bastante frecuente. Esta dificultad por ahí para respirar o tener una disnea, que genera problemas con la anestesia. ¿Por qué? Porque para anestesiar estos pacientes es muy difícil para el anestesista, primero, introducir el tubo, ¿sí? Cuando hay que ponerle un ventilador mecánico, y para generar la ventilación mecánica también, porque expandir ese pulmón es mucho más difícil, porque el aparato tiene que hacer mucho más trabajo, las presiones son más altas. Por eso acá es importante contar que los pacientes con obesidad, en la epidemia de COVID, que hubo que ventilarlos mucho, ponerlos en asistencia respiratoria, tuvieron muchas más complicaciones, en parte también por eso, ¿sí? Además de que ya eran pacientes que tienen inflamación, se les agrega la inflamación del COVID, y la verdad que fueron los que peor la pasaron, ¿sí? Bueno, también sabemos que la obesidad, por este trastorno hormonal que produce, este tejido que hace esta secreción de hormonas y de sustancias, puede generar varios tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de endometrio, de riñón, de colon, están asociados, lo vemos mucho. Después, bueno, incontinencia urinaria, y la parte psicológica, porque puede haber un trastorno de ansiedad o trastorno conductual, sí puede haber. Hay un eje que yo siempre les cuento en el consultorio, que es el eje neurogástrico, que a veces está alterado en los pacientes con obesidad. Por ahí no hay, hay ansiedad y no hay la señal de saciedad, que el estómago, cuando uno come y genera saciedad, le avisa al cerebro, bueno, mira, acá ya estoy lleno. Ese circuito a veces está alterado en los pacientes con obesidad. Entonces, es algo sobre lo cual hay que trabajar bastante. Y además, como sabemos, es una enfermedad que produce mucha estigmatización. Es una enfermedad que hace muchos años el paciente con obesidad siempre se lo culpabiliza como que es culpa de él, o lo mandan a hacer ejercicio de actividad física. Eso termina socavando mucho la autoestima de los pacientes, más sumado a todos los estereotipos de cuerpos y de cosas que vemos en todos lados. Y entonces son pacientes que muchas veces están con un estado de ánimo bajoneado, deprimido, o bueno, también genera un poco de ansiedad o estrés. Entonces, como ven, son un montón de aristas que tenemos, de las cuales, bueno, hay que encargarse y trabajar juntos, ¿sí? ¿Y cómo es el abordaje? ¿No? Ya que hablamos de que es una enfermedad crónica, que tiene un montón de causas, que una de las causas principales es esta alteración del tejido adiposo por genética, ambiente, etc. Entonces el abordaje también tiene que ser interdisciplinario. Esto quiere decir que son varios actores del sistema de salud que tienen que actuar para tratar esta enfermedad. Entonces,
primero que esto es un proceso el abordaje, ¿sí? No es simplemente venir al médico e irse con un papelito, con una dieta. Yo muchas veces, esto lo hablo bastante porque muchos pacientes que ya tienen este problema están acostumbrados a ir y venir y que voy y reboto y que hago una dieta acá y que yo necesito que me digan lo que tengo que hacer, y no, esto es un proceso, es un abordaje, somos varios dispuestos a trabajar con el paciente, es reestructurar cosas, aprender cosas de nuevo, amigarse un poco con otras. Entonces, yo siempre les digo que son 4 grandes cosas que se hacen para abordar la enfermedad. Primero, la parte nutricional y la actividad física, ¿sí? La parte nutricional, a mí no me gusta hablar de dietas, ¿sí? Porque no, como les decía, no se centra el tratamiento de esto en la dieta y en el peso y en la comida, pero sí es importante que reestructuremos nuestros hábitos, nos empecemos a relacionar mejor con la comida, empecemos a hacer elecciones más inteligentes, esto que les contaba, por ejemplo, de cuando vamos al supermercado a hacer las compras, elegir cosas más saludables, más nutritivas. Y esto es un aprendizaje que lo tenemos que hacer todos. El paciente con obesidad más todavía porque tiene el problema, la enfermedad asociada. Entonces, por eso es importante trabajar con una nutricionista. Y es importante acá aclarar que no es lo mismo el médico especialista en nutrición que la licenciada en nutrición, ¿sí? Somos especialidades diferentes, trabajamos juntas, ¿sí? La licenciada los va a ayudar específicamente a focalizar sobre los planes alimentarios, sobre cuáles son las mejores elecciones, ir aprendiendo a elegir, reestructurar los hábitos de horarios, etc. ¿Sí? Incluso el tema de educar a la familia, a los chicos, como les contaba, hay muchos chicos con obesidad, entonces es importante también que el abordaje sea para todos, ¿sí? Para empezar a generar una generación de chicos más saludables, que se alimenten mejor. Entonces la parte nutricional es súper importante, pero en ese aspecto, no en la dieta, el papelito y comete medio tomate y un huevo. Bueno, al principio puede ser que sea un plan más así, pero la idea es que después puedan ir aprendiendo a incorporar en la vida hábitos saludables en general y no estar a dieta, ¿sí? La actividad física, fundamental. Los seres humanos estamos diseñados para movernos. Genéticamente nosotros tenemos el mismo genoma humano que tenían nuestros hombres prehistóricos. Eso no cambió. Cambió muy poco en estos millones y millones de años. Pero lo que sí cambió fue nuestra forma de vivir. Entonces la genética con la que estamos diseñados no acompaña los cambios sociales que venimos teniendo. Entonces, estamos diseñados para correr grandes distancias, para pasar, también para pasar hambre, y cada vez nos movemos menos y estamos más sentados y comemos más. No pegan esas dos cosas. Asociado a todos estos problemas de alimentación y, genética, etc., es un problema. Entonces la actividad física hay que introducirla de a poco en la sociedad. Hay gente que le gusta hacer actividad física y gente que no. Bueno, nadie los va a obligar a salir a correr una maratón o a hacer CrossFit, eso del todo nada para mí no sirve, pero hay que negociar, es algo que hay que hacer. Entonces, dentro de lo que puedo negociar para hacer, caminar, hacer algo de bici, y lo puedo hacer una vez por semana, lo hago una vez por semana. Un día voy a poder hacerlo 2, ¿sí? Es todo gradual, ¿sí? Porque no se puede pretender arrancar a hacer todo el día después que te vas del médico, ¿sí? Es como gradual. Pero la actividad física es fundamental para tratar esta enfermedad. Después tenemos la parte de psicología o coaching. Esto es súper importante para mejorar nuestros vínculos con la alimentación, con la actividad física, amigarnos con que esto es un proceso y que va a llevar tiempo. Siempre hay que pensar que en general los kilos que se fueron subiendo fueron en varios años, entonces el descenso no lo podemos hacer en 2 minutos, tiene que ser un descenso gradual para reaprender y que sea sostenido y que no haya grandes oscilaciones, subidas y bajadas de peso importantes. Eso es lo que tenemos que tratar de mantener, un peso saludable, ¿sí? Entonces la psicología, la parte psicológica del coaching, no es que uno los manda a hacer terapia, no, uno los manda a hacer una terapia dirigida a la parte nutricional, ¿sí? Esto se puede hacer con grupos, se puede hacer terapia individualizada, hay un montón de opciones, eso siempre depende del profesional que los evalúe para ver
qué es lo mejor para el paciente en este momento de su vida, porque hay momentos también, en un momento de tu vida estás para ir a un grupo, un momento no tenés, haces terapia individual, por ahí en algún momento no se necesita, pero es importante que esté esta opción. Después la farmacoterapia. Esto es un punto importante, ¿sí? Estuvimos hablando en toda esta charla de que la obesidad es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas por lo general tienen tratamiento farmacológico. Al paciente hipertenso le damos un antihipertensivo. Al diabético le damos la metformina o de por vida, ¿sí? Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica y hay tratamiento farmacológico para tratarla, ¿sí? Esta es una parte importante. En Argentina hay 3 fármacos aprobados, y en el mundo hay un poco más, pero bueno, acá aprobados por la ANMAT, con evidencia científica, con fundamentos válidos, y con una indicación que tiene que estar hecha obviamente por un profesional, por un médico. Estos 3 fármacos se usan para acompañar al paciente en el descenso y en el mantenimiento del peso perdido, ¿sí? Y acá es donde es muy importante que sepan que existe y que hay 3 y que hay mucho intrusismo en la parte de obesidad. ¿Qué es el intrusismo? Es toda esta gente que no ha estudiado, que no tiene conocimientos fisiológicos de obesidad, y que empiezan a dar consejos nutricionales o a vender polvos mágicos que salen una fortuna, o tratamientos con cosas raras, batidos, uno escucha un montón de cosas, la auriculoterapia, algún que otro homeópata que da medicaciones que por ahí no sabemos qué hay en la formulación, la gente ni pregunta. Ahora con el tema del COVID estamos todos más interesados en qué hay en cada formulación que nos aplican, pero a veces yo recibo pacientes que han ido a poner al homeópata y, bueno, ¿y qué te dio? No sé, me dio esta pastilla y ¿qué tiene? Y no sé. Entonces hay que estar un poco más consciente de eso. Estos fármacos producen cosas diferentes y de acuerdo al paciente que tengamos y a las características, la historia, todo esto que les contaba, sus conductas, su forma de vida, uno indica de acuerdo a cada uno. Y obviamente, como todo fármaco, tienen efectos secundarios. Hay pacientes que les caen mal, bueno, no los reciben más. Pacientes que se adaptan mejor y los reciben, ¿sí? Bueno, es muy importante que sepan que existe y que si alguna vez un médico les propone usar farmacoterapia de la obesidad, no está mal. Es una cosa indicada y está bien, siempre que sea un profesional que sepa el tema, por supuesto, ¿no? Un profesional apto, y no esta comunidad de intrusistas, de intrusismo que existe alrededor, que suele confundir y empañar mucho el tema, ¿sí? Y después acá abajo del todo está la famosa cirugía bariátrica, ¿sí? La cirugía bariátrica es un método quirúrgico de tratamiento de la obesidad. Hace muchos años existe la cirugía bariátrica, hubieron muchas técnicas de cirugía a lo largo de todos estos años. Habrán escuchado hablar del balón, de la manga, del anillo, porque a mí me preguntan a veces del imán, bueno, se fueron haciendo muchísimas técnicas. Hoy sabemos que las 2 técnicas más utilizadas son la manga gástrica y el bypass gástrico famoso, ¿sí? Es importante que se sepa que la cirugía bariátrica no cura la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica, igual que la diabetes, no tienen cura. Es una muy buena opción para tratar la obesidad. Hay obesidades que son muy rebeldes, es difícil, incluso con la terapia farmacológica, que el paciente se mantenga estable. Entonces, uno siempre lo tiene que discutir con el paciente, los riesgos y los beneficios. Siempre, cuando tenemos un paciente enfrente, le tenemos que plantear el riesgo-beneficio. Llegado a determinados puntos, ¿qué es más riesgoso? Hacerse una cirugía, someterse a una cirugía, o las complicaciones de la obesidad, ¿sí? La cirugía tiene sus riesgos, cada vez tiene menos, porque la verdad que los equipos quirúrgicos han avanzado muchísimo en los últimos años, tienen menos del 3% de complicaciones, eso es importantísimo. Es una cirugía que es endoscópica, dura poco tiempo. El acto quirúrgico en sí es lo que menos dura y lo más, digamos, sencillo, para decirlo de alguna manera. Lo más complejo de la cirugía bariátrica es la preparación que tenemos que hacer antes y el después, ¿sí? Entonces, para indicar una cirugía bariátrica tenemos que
entrar en otro ámbito, en otro tipo de preparación con el paciente. También aparecen algunos otros actores, el equipo quirúrgico, etcétera, pero es un procedimiento un poco más complejo y no cura la obesidad, porque muchos pacientes bajan mucho de peso, pero después pueden volver a reganar, incluso lo mismo que habían perdido. Es importante también desmitificar a esto de que la cirugía bariátrica cura la obesidad, pero es una herramienta importante que cada vez está un poquito mejor desarrollada, pero bueno, no es la única. Tenemos la farmacoterapia y tenemos todo el resto que les estaba contando. Bien, ¿qué más? En la obra social tenemos un programa, ¿sí?, integral de tratamiento de la obesidad, que la verdad está muy bueno esto, porque primero, como les contaba, nos ha costado mucho a los médicos que hacemos esto que se reconozca como enfermedad. Y no solo eso, sino que las obras sociales, las prepagas y los actores de salud también lo reconozcan como enfermedad y les puedan dar a los pacientes chances de adquirir un tratamiento, un seguimiento, un diagnóstico. Entonces no son muchas realmente las obras sociales en el país que tienen estos programas, ¿sí? El programa de la obra social tiene, como les digo, es interdisciplinario. Entonces somos varias personas que estamos trabajando en red, en net, para tratar este problema. Primero estamos los médicos especialistas en nutrición, ¿sí? Que bueno, en Belgrano estoy yo y está la doctora Menéndez, que muchos la deben conocer porque hace muchos años que está, ella es una de las pioneras de este programa. Y en el congreso está la doctora Iris Ledesma. Siempre el primer contacto lo ideal es que sea a través del médico especialista, para que justamente sentarnos, charlar, diagnosticar, hacer una historia clínica, ver cuáles son las opciones, cómo podemos empezar el tratamiento, el seguimiento, etc. Después se hace un enrolamiento, que eso es un trámite administrativo, ¿sí? A través de la historia clínica electrónica. Bueno, hay algunos médicos que tratan obesidad fuera de los centros que lo hacen por un formulario, y después ya tienen acceso a las licenciadas en nutrición que van a estar actuando sobre esta parte que hablábamos de la parte nutricional, los planes alimentarios, etc. Y tienen la opción de una evaluación psicológica. Eso se pide que se realice para el tema del coaching, a ver si es necesario en este momento hacer una consulta con las licenciadas en psicología, seguir o no, ¿sí? También dentro de ese coaching hay grupos, ¿sí? Donde los pacientes comparten experiencias, se tratan temáticas comunes, etc. Está bueno que exista esa posibilidad. Hay pacientes que no les gusta hacer grupos, pueden hacer terapia individual. Se cubren los fármacos, esto también es súper importante, hay coberturas farmacológicas porque tenemos fármacos para tratar la obesidad, pero son en general de alto costo, entonces que la obra social tenga una cobertura es súper importante. Y también está la cobertura de la cirugía bariátrica, que después de estar un tiempo enrolados en el programa y evaluando, como les contaba siempre, el riesgo, beneficio, etcétera, se propone que el paciente se haga una cirugía bariátrica y ahí ya se deriva un equipo quirúrgico que es el doctor Grigaiter, si no tengo bien entendido, que es, bueno, ya es como que pasan a otro escalón, digamos, ¿sí? Entonces la verdad que es bastante positivo esto, obviamente, que tengan acceso a esta posibilidad, ¿sí? Ahí abajo creo que está el mail donde pueden adquirir información sobre los programas médicos. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Bueno. Así que, bueno. Muy bueno, Jimena. Hay varias preguntas, ¿eh? Hay varias preguntas, hay mucho interés. A ver. Vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Para qué abro acá que no te veo? A ver. Si querés, dejas de compartir y ahí nos vas a ver y vas a poder ver el chat. Pero voy a empezar, así que Dale. te voy preguntando. Carlos consulta, el índice de masa, más allá de que después lo comentaste, el índice de masa corporal,
en relación a las edades va cambiando, ¿no? Cuando lo van sacando. Sí, en general yo lo que hablé fue más que nada de adultos, porque se usa a partir de determinada edad. Los niños, los lactantes y los infantes se calcula por desvío estándar, los pediatras hacen otro tipo de cálculo, pero bueno, ya a partir de la adolescencia, de los 14 años se usa el índice de masa corporal en general, ¿sí? Pero se usa siempre el mismo. Pero bueno, es una cosa muy general el índice de masa corporal, como dije antes. ¿Sí? Pero bueno, Exacto. en niños y en chicos chiquitos se usan otros cálculos, que ya están más, los usan más los pediatras o especialistas en nutrición pediátrica. Perfecto. Muchos están preguntando entonces cómo deberían, para repetir, ¿no? ¿Cómo deberían poder empezar con todo este proceso interdisciplinario? Entonces, sería lo primero la consulta médica En con, general, sí, sí. Muchas veces también, o sea, vienen derivados por sus médicos clínicos. El médico clínico en general hace siempre un abordaje sobre el peso o alguna... Depende, hay algunos colegas que sí o no, pero muchos vienen derivados porque, bueno, tengo un tema con el peso, lo estuve discutiendo con mi clínico, eh, voy a hacer la consulta al médico especialista en nutrición para empezar un programa de descenso de peso. Más que nada cuando hay ya diagnóstico de obesidad. A veces cuando hay sobrepeso o son personas que de repente tienen un peso normal y quieren ganar masa muscular o quieren, eso ya es más directamente con la licenciada de nutrición porque son normopesos que se tienen que modificar algunas conductas. Pero para el tratamiento de obesidad, en general, sí, cuando hay un índice de masa alto, cuando uno empieza a autopercibirse, yo tengo un problema con el peso, estoy aumentando hace mucho tiempo, uso el índice de masa, veo que tengo más de 30 o el médico clínico me dijo varias veces, hay que ver cómo se aborda también, ¿no? claro. Eh, Hay que ser cuidadoso y respetuoso con el abordaje del tema del peso. Pero lo ideal es que la consulta sea primero con el médico especialista. A veces el conocimiento también manda a la licenciada en nutrición, y la licenciada en nutrición los manda al médico especialista, y los pacientes se hacen por ahí un lío, porque, bueno, pero vos no sos nutricionista, no soy licenciada, soy Claro, una especialista. cosa es ser licenciada, otra cosa es ser médica clínica y después con la Los especialidad de médicos, nutrición. claro, muchos médicos hacen planes también nutricionales, pero no es exactamente lo mismo, los roles son distintos. ¿Sí? El médico trabaja más sobre la enfermedad, las enfermedades asociadas, ¿sí? Siempre vemos el laboratorio, si además de solo el peso hay algún problemita ya de hígado graso, o algún temita del colesterol que empieza a aumentar, o de repente el azúcar en sangre que no tienen diabetes, pero ojo que está En el un poquito más límite. alto de lo que debería estar. Esto también lo hacen, muchos clínicos lo hacen, y les van avisando. Entonces, bueno, esto relacionado con el aumento de peso a través de los años, bueno, tenemos que estar atentos, ¿sí? Pero en general la primera consulta es con el médico especialista. Claro, y ahí el médico especialista es quien va a evaluar la situación y va a decir, bueno, usted está Exactamente. como para enrolarse en un programa de obesidad. Ahí es donde el médico es el que define si esa persona Exacto. necesita algún tipo de seguimiento, control, o ya empezar a Ujú. abordarse con un grupo interdisciplinario. Es así. Exactamente. Sí. Y en este caso, puntualmente en Luis Pasteur, el mismo médico es el que después enrola al paciente o el paciente tiene que hacer un trámite en recepción. En general, en Luis Pasteur es a través de la historia clínica. Hacemos la primera evaluación, si estamos para, bueno, entrar en un tratamiento interdisciplinario, hacemos el enrolamiento en el consultorio, el médico lo hace. Directamente. Los datos. Tengo Perfecto. entendido que los que actúan por fuera, que hay colegas que hacen obesidad que están en sus consultorios privados, lo En hacen con... cartilla. Claro. Exacto. Y ahí llegado el caso, para aquellos que se atiendan, por ejemplo, hay gente del interior que está preguntando, lo que pueden hacer es, una vez que el médico que los trata y digamos que considera que están para un grupo de obesidad, que están dentro de un índice de masa corporal alto, digamos, que están en este grado, pueden mandar un correo al mail que puso Jimena, ¿sí? Que es programasmédicos@oslpaster.com.ar. Y ahí es donde se les explica cuáles son, digamos, en qué consiste este programa. Y uno de ellos son estos grupos que Jimena comentaba, son unos grupos de reducción de peso que vienen funcionando hace años, son grupos de contención donde se habla y se tratan distintas temáticas como para acompañar todo este descenso, ¿sí? Hoy en día, por el tema de la pandemia, se están haciendo por Zoom,
que de hecho, de cierta forma, posibilita a aquellos que están lejos poder participar, porque si no se venían haciendo en los centros médicos. Obviamente que no es lo mismo que presencial, porque presencial a veces hay otro tipo de relación, pero la verdad que nos terminamos adaptando todos a este medio y están funcionando súper bien. Así que aquellos que están, digamos, en una situación que ustedes consideren, háganse los controles, vayan con un médico. Acá estaban preguntando si un endocrinólogo también es un médico que puede, digamos, estar en condiciones como para hacer toda esta evaluación. Sí, los endocrinólogos tienen un accionar sobre obesidad también. Siempre hay como esto que te decía, como un approach inicial, ¿sí? Muchas veces también el endocrinólogo los deriva al médico especialista en nutrición, ¿sí? Para una segunda opinión o para una segunda evaluación, por ahí, por ejemplo, los consultan por el tema del hipotiroidismo, de alguna, que también son enfermedades asociadas, y terminan derivándolos al nutricionista. Pero hay muchos endocrinólogos que se dedican a obesidad, no solo los médicos clínicos. ¿Sí? Exacto. En el Centro Luis Pasteur, para ingresar al programa, tiene que ser a través de uno de los médicos especialistas. Exacto. Y otra cosa también, estos grupos de reducción de peso están a cargo de licenciadas en nutrición y de psicólogas. Exacto, ¿sí? Se trabaja en conjunto. Y hay varios horarios, en el caso que alguno necesite enrolarse en este programa, después se les informan los horarios para que decidan en cuál les gustaría participar. Se pueden integrar en cualquier momento del año, así que la verdad que son muy, muy buenos como para acompañar, la verdad, todo este proceso. Jimena, a ver, te voy a decir más preguntas. ¿Cuáles son las Perla nos consulta, ¿cuáles son las consecuencias del constante aumento y disminución de peso? Bueno, esto que les contaba en las diapositivas, primero que uno está como exponiendo al organismo a un constante cambio hormonal y metabólico interno. Imagínate que justamente uno de los objetivos del tratamiento de la obesidad es llegar a un peso saludable, que es distinto del peso cosmético, del peso estético. Eso nosotros nos centramos más que nada en un peso que el paciente lo haga sentir bien, ágil, que no termine complicando o generando enfermedades asociadas. Y muchos pacientes, está buena la pregunta, porque muchos pacientes han ido y venido muchas veces con distintas dietas, distintos tratamientos y han tenido los famosos rebotes que todos habrán escuchado hablar, y eso termina teniendo sobre el cuerpo, sobre el organismo y sobre este eje neuroendocrino un efecto negativo, donde nos puede predisponer o a aumentar más de peso o a terminar desarrollando alguna de estas enfermedades asociadas, ¿sí? De repente subir y bajar mucho de peso en poco tiempo nos puede predisponer a tener más problemas de salud, que estas enfermedades crónicas aparezcan más. Así que es importante que el descenso, el abordaje sea progresivo, ¿sí? Quizá no bajar 20 kilos en 6 meses, sino ir bajando de a poco y sostenido y mantenerlo y volver a bajar y mantenerlo. Y también estar, obviamente, como esto es una enfermedad crónica, pueden haber episodios de mesetas donde uno no descienda de peso o se estanque en el descenso, y tenemos otras herramientas, por ejemplo los fármacos como les contaba. También hay que tratarlos, ¿sí? Para que los pacientes no se frustren. Por ahí hay momentos en la vida donde uno no puede bajar tanto de peso porque hay determinadas circunstancias que lo impiden, y bueno, para eso está el acompañamiento también, ¿sí? Claro. Para ir surfeando esta ola y que siempre la idea es que no haya grandes variaciones de peso, sino que haya un descenso sostenido hasta llegar al mejor peso, el peso más saludable posible. Claro. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Mario consulta que él no come frutas y verduras. ¿Hay alguna Bueno, forma como de poder es hacer? parte de lo que hablábamos de nuestra relación con la comida y cómo hemos crecido y cómo nos han presentado los alimentos a lo largo de nuestra vida. Entonces, siempre hay opciones, pero también es como contaba antes, es una reeducación y reestructuración de hábitos. Hay cosas que tenemos que empezar a modificar. Por ahí hay pacientes, sí, o bueno, tenemos pacientes también que son vegetarianos, hay un montón de cosas. El tema de las frutas y las verduras,
a ver, yo no puedo decirle al paciente de un día para el otro, ahora te tenés que comer 5 kilos de tomate. No va a pasar. Entonces, de a poco ir negociando, hay que tener predisposición de los dos lados, obviamente, tienen que estar motivados los pacientes, hay que ayudarlos a eso, a que estén predispuestos a hacer un cambio, ¿sí? Y por ahí ir introduciendo de a poco, negociando, bueno, esto sí, bueno, en realidad, porque muchos te dicen, no me gustan las frutas y las verduras, pero en realidad sí, no, de determinada manera sí te como, o sea, pastas rellenas como, entonces ahí ya hay verdura, entonces uno va, es una negociación constante porque todos tenemos hábitos diferentes, y la idea es eso, ¿sí? Poder, dentro de nuestros hábitos y costumbres, tener la mejor alimentación posible, lo más nutritivo posible. Y también es importante, en el tema de la familia, tanto de padres con hijos, abuelos con nietos, que los chicos desde chiquitos se les presenten alimentos nutritivos, empiecen a elegir mejor, y es una educación también que pase un poco solo la consulta médica, sino que lo puedan también, tengo muchos pacientes que tienen, bueno, mi hijo está recopado porque yo estoy comiendo mejor y tiene 15 y está comiendo conmigo y estamos los dos, como que pasa eso de transmitir esto de la alimentación saludable a los chiquitos, para que estas cosas, estas conductas de por ahí no introducir frutas, verduras o alimentos nutritivos se termine alargando en el tiempo y lleguen a adultos también sin alimentarse sanamente, ¿sí? Pero es eso, tratar de negociar con el paciente para poder llegar a la mejor alimentación posible. No se va a dar de un día para el otro, ese trabajo también es un trabajo de la parte psicológica, de la parte de las nutricionistas, es un proceso. Generalmente hay éxito. Sí, no, y a veces hay que ir probando, de alguna forma uno puede ir dibujando cosas que no nos gustan, Claro, uno y no vos puede la metemos imponer en un mix de cosas. una Como que, reeducación. Yo siempre les digo, hay que, desde la base, desde el cimiento, hay que empezar a construir y sanar un montón de cosas para que nuestra alimentación sea lo mejor posible, para elegir inteligentemente. Eso lo digo siempre, los que me han venido a ver seguro me han escuchado. Ser inteligente cuando voy a hacer una elección. Para eso tenemos que tener conocimiento, y eso te lo da el médico, te lo da el nutricionista, te lo dan los grupos, el psicólogo, etc. exacto. Bueno, Mirta pregunta si todos los centros de Luis Pasteur tienen atención interdisciplinaria, si en cada centro médico hay profesionales que pueden derivarlo, y después, llegado el caso, si aquellos que no están, que están un poquito más lejos, que no están cerca de un centro médico, pueden ir a un médico de cartilla, como mencionó Jimena. Ellos lo derivan, hacen el trámite de programas médicos, trámite me refiero a enrolar, ¿sí? A enrolarlos en el programa. Entonces ahí se les va a explicar en qué consiste el programa y los pueden, digamos, integrar en estos grupos de reducción de peso. Sí, hay varios colegas que hacen obesidad fuera de los centros médicos. Exacto. Marcela pregunta, al ingresar a los grupos de acompañamiento, ¿son reuniones semanales donde si se comparten experiencias? Sí, son reuniones Claro, semanales. son semanales y, como les decía antes, en general siempre hay una primera evaluación que es del paciente con la licenciada en psicología, los dos solos, ¿sí? Ahí se define si el paciente puede o tiene ganas de iniciar un grupo o no, porque, como les decía, hay momentos de la vida, momentos que gente que no le gusta el grupo, entonces hace terapia individual. Pero los grupos son más que nada de esto, sí, de compartir experiencias, objetivos, acompañarse. Es muy positivo el trabajo que se hace ahí también. Y bueno, obviamente hay grupos para iniciados y hay grupos para pacientes que ya están hace mucho tiempo. Eso es también importante decirlo. No son todos iguales. Tengo entendido que hay Es verdad, algunos grupos para iniciados y otros, por ejemplo, los que están en plan de cirugía bariátrica tienen otros grupos. grupo, exacto. Se va dividiendo, eso lo van categorizando la licenciada de las Nutri. Exacto, Y obviamente a mí también me van pasando esos informes, así que todos sabemos un poco de todo lo que está pasando, ¿sí? exacto. María consulta, ¿por qué se considera a la obesidad una enfermedad inflamatoria? Bueno, por esto que les contaba de el tejido adiposo, el tejido graso. El tejido en la obesidad, la grasa corporal empieza a aumentar de tamaño y de cantidad, por las causas que yo les mencionaba antes, causas genéticas, causas ambientales, causas
de la sociedad en la que vivimos, falta de movimiento, etc. Y ese tejido adiposo, aumentado en tamaño y aumentado en cantidad, empieza a comportarse como un órgano endocrino, como una glándula endocrina, como cualquiera de las que tenemos en el cuerpo, y empieza a secretar sustancias inflamatorias y hormonas. Además de eso, como aumenta de tamaño, se coloca alrededor de órganos nobles y no les deja trabajar normalmente. O sea, hace un doble daño, ¿sí? Y esas sustancias que secreta generan una inflamación muy bajita, muy leve. Al paciente no le genera un problema, no está como cuando uno tiene una inflamación aguda, que se siente verdaderamente mal. Hay una inflamación de bajo grado, pero que está ahí todo el tiempo inflamando. Cuando a esto se suma alguna otra cosa, una inflamación, una enfermedad, o aparece una enfermedad crónica, es mucho más potente, digamos. Entonces, es por eso, porque el tejido adiposo, como les contaba antes, nadie le daba mucha bolilla, era como, bueno, la grasa, aumenta la grasa y se queda ahí. Y después cuando empezaron a mirar las celulitas grasas y a ver todo lo que hacían, todas las macanas que se mandaban, dijeron, no, paren, acá estas células están produciendo hormonas, están produciendo neurotransmisores, están produciendo sustancias inflamatorias, las que los médicos las llamamos citoquinas. ¿Qué pasa acá? Este no es un tejido que está ahí pavo y que no hace nada, no, es un tejido activo, entonces empecemos a estudiarlo y a tratarlo porque esto es un problema, ¿sí? Perfecto. Gabriela consulta eh, si los nutricionistas realizan estudios de vitaminas, de minerales. Ella hizo una dieta en la que bajó 25 kilos. ¿Y sabes si esto lo cubre la obra social? En general, cuando uno evalúa a un paciente que tiene un problema de obesidad, una de las cosas que hace es indicar un laboratorio. Y ahí vemos cómo está su nutrición en general, porque que un paciente tenga sobrepeso o obesidad no quiere decir que esté bien nutrido. Son cosas diferentes, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen obesidad y tienen anemia. Eso habla de una malnutrición de hierro. Eh, o pacientes que tienen obesidad y tienen déficit de magnesio. Entonces uno, por eso siempre, o el médico clínico que los manda, o después el médico especialista les pide un laboratorio para evaluar los micronutrientes, que son, bueno, entre otras cosas, las vitaminas y los minerales, el hierro, vemos colesterol, vemos glucemia, vemos un montón de cosas. Eso se hace siempre en la evaluación inicial de un paciente con obesidad. Y obviamente sí está cubierto por la obra social. Claro. Diana pregunta, en el tema endocrinológico, ¿la obesidad puede generar hipotiroidismo? No genera hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad asociada que a veces cuando hay una alteración del funcionamiento de la glándula tiroides, los pacientes aumentan de peso. Entonces muchos vienen con un aumento de peso de un montón de años a pedirme, hágame el examen de la tiroides porque estoy con sobrepeso. Y no es la única causa, ¿sí? Pero cuando uno tiene un hipotiroidismo y de repente no está bien controlado, muchos pacientes se manifiestan el hipotiroidismo aumentando mucho de peso, y eso generalmente es más rápido, ¿sí? Entonces van al endocrinólogo porque aumentaron de peso y la glándula tiroides no está funcionando bien, se trata, pero no es una consecuencia de la obesidad, ¿sí? Eso es como una enfermedad aparte. Bien. Luciana pregunta, ¿cómo se accede a una cirugía bariátrica? O sea, ¿cómo aplica una persona para una cirugía? Bueno, como contábamos, primero, obviamente, hacer el diagnóstico, ver los antecedentes, la historia de tratamientos previos, etcétera, ingresar, obviamente, al programa, ¿sí? Y se hace una evaluación de todo el equipo, no es solo el médico que la indica, ¿sí? Para decidir si un paciente va, primero hablar con el paciente, ¿no? Porque es una decisión que se toma en conjunto. Como les contaba antes, evaluar los riesgos y los beneficios de someterse a una cirugía bariátrica, y después una evaluación de todo el equipo interdisciplinario en base a todo lo que ha pasado y lo que ha hecho el paciente, y también cómo le van en los grupos, la motivación, su estado anímico, un montón de cosas se evalúan para que tengan acceso finalmente a la cirugía bariátrica. Pero es a través
del médico, del ingreso al programa, de los objetivos que uno se vaya fijando. Uno cuando tiene el paciente se fijan objetivos. Bueno, vamos a bajar el 5% del peso, vamos a intentar, siempre vamos poniendo metas reales y a corto y mediano plazo, y en base a eso y a cómo evolucione, vemos si tiene indicación de cirugía bariátrica o no. Se le ofrece, obviamente, se le explica y se decide en conjunto. Pero es a través de todo este programa. Claro. A veces hay pacientes que ya han hecho un montón de veces grupos o que han estado en algún grupo de bariátrica previo, por eso cada caso se ve individualmente, ¿sí? Pero bueno, en general sería así. ¿Y hay una edad límite para la cirugía? La cirugía es hasta los 65 años. Uh-huh. Y obviamente tienen que tener un índice de masa corporal determinado, porque como les contaba, esto es una herramienta, pero se usa mucho como criterio para iniciar tratamientos. Entonces tienen que tener un índice de masa corporal determinado y algunos pacientes que ya tienen complicaciones por su obesidad, como diabetes, hipertensión o diabetes muy mal controlada, hay pacientes que tienen obesidades muy rebeldes y tienen de repente diabetes muy descontrolada y no hay forma, bueno, la cirugía es una opción, la cirugía metabólica que le llamamos. Entonces se tienen que cumplir ciertos requisitos para una cirugía bariátrica y metabólica, ¿no? Claro. Bien. Hay una pregunta de Diana, a ver, yo no la entiendo mucho. Ella comenta, ¿la Saxenda tiene un momento del día ideal para la aplicación? Saxenda es uno de los tratamientos farmacológicos que yo les contaba, ¿sí? Es una medicación que se aplica de forma subcutánea, ¿sí? Como una pequeña inyección subcutánea diaria, y no hay un momento del día, lo importante es siempre hacerlo a la misma hora, y generalmente los médicos lo recomendamos que lo hagan a la mañana por un tema de costumbre, para que el paciente ya se genere un hábito de levantarse, ponerse la medicación, desayunar y empezar el día. Pero después los pacientes van variando de acuerdo a cómo se sientan. Por ahí sienten que se sienten más cómodos aplicándose a la tarde o a la noche, pero no hay, el tema es que sea siempre, o sea, si lo aplican a la noche, que sea siempre a la noche. Si un día se olvidan y se aplican a la noche y otro día a la mañana, no pasa nada, pero lo ideal es que sea constante, pero no hay un horario. Bien. No. Otra afiliada pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el Orlistat? Bueno, el Orlistat es otra de las drogas aprobadas por la ANMAT para tratamiento de la obesidad. Y lo que hace es una pastilla que se toma y genera que el intestino no absorba las grasas, ¿sí? Entonces cuando uno come, las grasas, de alguna manera, una manera estudiada, ¿no? Pero bueno, para que no se confundan, lo que hace la medicación es que esa grasa no se absorbe y se elimine por materia fecal. Los resultados con el Orlistat, para que un fármaco sea aprobado por un ente regulador, como la FDA en Estados Unidos, la ANMAT acá, tiene que generar resultados visibles, ¿sí? El Orlistat ha logrado descensos de peso 4%, 5%, que es con el límite con el que los aceptan estos entes reguladores. Pero lo que tiene, yo generalmente no lo indico mucho porque este mecanismo de acción que tiene hace que los pacientes por ahí tengan muchos efectos secundarios, como inhibe la absorción de grasa, tienen episodios de diarrea o descompostura, y por ahí no son muy bien tolerados, y las experiencias no han sido muy buenas, entonces depende cada paciente, ¿no? Tienen que ser mucho más, estar mucho más conscientes de lo que comen, para que estos problemitas así de intolerancia no se manifiesten tanto. Es una droga aprobada, se puede usar, pero bueno, siempre charlando con el paciente, yo personalmente mucho no lo indico. Perfecto. Lucas pregunta, ¿qué otros tratamientos farmacológicos existen? Si son inyectables o, bueno, Tenemos tres, comprimidos. como contaba, en Argentina aprobados, estudiados, con estudios serios de investigación, que bueno, los médicos estamos constantemente actualizándonos. Tenemos tres. Uno es Saxenda, que es inyectable. Después tenemos uno vía oral, que es el Orlistat, que acabamos de mencionar, y otro más, que se llama naltrexona bupropión, que son dos derivados de antidepresivos, pero que actúan más que nada sobre el tema de la saciedad, el apetito, los atracones, y regulan un poco este eje neuroendocrino, neurogástrico del que hablábamos.
esas son las opciones que tenemos. De acuerdo a cada paciente, a lo que charlemos con él, obviamente siempre les contamos los efectos secundarios, todo, se elige la terapia más, más concreta o más que nos parezca que mejor le va a ir, ¿sí? Pero estas son las tres. ¿Hay posibilidades que se aprueben otras drogas? Sí, todavía no están, están en eso, están en proceso, pero puede haber alguna droga semanal, inyectable, pero más adelante. Sí, porque seguimos estudiando y seguimos investigando cuáles son las mejores posibilidades para los pacientes. Pero en este momento son esas tres opciones, o sea, un inyectable y dos comprimidos que hacen distintas cosas, ¿sí? El Orlistat sobre la absorción y este otro que contaba sobre el apetito, la saciedad, etc. Bien. Clara pregunta, las dietas vegetarianas a veces producen más hambre. ¿Cómo se puede compensar sin tantas harinas? Bueno, esto ya es un tema un poquito más específico. Las dietas tienen que ser, las dietas, ya la palabra dieta No. no la usamos. Una alimentación tiene que ser, nuestros grandes maestros de nutrición, ¿sí? El maestro Escudero, que es uno de los grandes maestros de la nutrición argentina, decía que las dietas tienen que ser completas y suficientes, ¿sí? Y tienen que tener todos los nutrientes que necesitamos. Eso es algo que siempre les explico a los pacientes, ¿sí? Las proteínas famosas que están en las carnes, en los huevos, en algunas legumbres son importantes. Los carbohidratos que están presentes en las harinas son importantes, ¿sí? No hay que demonizarlos ni cortarlos, ni... Hay un montón de dietas que después podemos discutir o hacer otra charla con alguna nutri quizás sobre estas dietas cetogénicas, el ayuno intermitente y un montón de ramificaciones de la nutrición que tienen indicaciones precisas, pero la alimentación tiene que ser suficiente y completa y tienen que estar todos los nutrientes. Entonces, las dietas vegetarianas tienen carbohidratos, ¿sí? Porque muchos vegetales tienen carbohidratos, las papas, las batatas, las legumbres, el choclo, todos tienen carbohidratos, son de buena calidad. Entonces tienen que estar. Si uno reparte bien los nutrientes en el plato y hace las comidas como corresponden, en los horarios que corresponden, sin saltear, la dieta debería ser suficiente y el paciente no debería pasar hambre. Eso es algo que no queremos que suceda, ¿sí? Que tengan una alimentación saludable y no tengan hambre. Si uno está haciendo un plan alimentario y se queda con hambre, algo está mal y hay que revisarlo, probablemente con la licenciada de nutrición o con el médico, porque algo estamos haciendo mal, ¿sí? El hambre es algo que hay que tratar de manejar, ya sea con la alimentación, bueno, en algunos casos obviamente con la terapia farmacológica. Así que los carbohidratos y las harinas hay que consumirlas en una fracción reducida, lo más completas e integrales posibles, menos tocadas por la industria, lo menos refinado posible, pero no hay que demonizarlas ni sacarlas de nuestra vida. Obviamente siempre preferir lo integral y no las harinas refinadas, 4 ceros, mientras más ¿Procesado? de procesada está, peor es. Entonces por eso el médico siempre que el pan integral, sí, porque tiene más fibra, está menos procesado y es más sano, por ejemplo. ¿Sí? Hace poquito tuvimos 3 charlas, fue un ciclo de nutrición, acá hay varios participantes que estuvieron y se habló del tema. Cuanto más natural, siempre Exacto. menos procesado es lo que tenemos que tratar de evitar. Sí, sí se estuvo hablando. Después, otro de los afiliados pregunta, de esas 3 opciones que comentaste, que están aprobadas, se cubren, son cubiertas por la obra social. La obra social cubre entre el 70 y el 100%, depende cuál sea. Sí, Perfecto, tiene perfecto. una cobertura, sí. Y eso es Bien, importante, porque como decía, muchas son de alto costo, entonces está bueno que la obra social cubra hasta creo que el 70 y en algunos casos más, es un montón. Está muy bien eso. ujú, Y lo cubren por determinada cantidad de tiempo, en general son 2 años, porque uno tampoco, el tratamiento no es indefinido. Por ahí en un momento el paciente necesita usar fármacos y en un momento no. Eso lo vamos viendo, lo vamos discutiendo con el paciente. ¿Sí? Porque en general, como es una enfermedad crónica, muchos dicen que la terapia farmacológica también tiene que ser crónica, pero cada paciente es un mundo y es único y irrepetible, entonces uno lo va viendo y lo va discutiendo con el paciente y se van viendo sus etapas. ¿Sí? perfecto. Yo no sé si alguien más tiene alguna consulta en relación a los médicos, la forma de acceder al programa, porque sí, había muchos que estaban preguntando sobre lo mismo, ¿sí? Y mientras tanto, y vuelve a preguntar,
Jorge acá, bueno, preguntas, también es un tema de nutrición quizás. Él pregunta qué tipo de tentempié se puede hacer para aquellos que son muy ansiosos, que tienen mucha ansiedad. Bueno, eso es un tema, como hablábamos antes, conductual, ¿sí? Hay que trabajar sobre la ansiedad y cómo canalizamos nuestras respuestas a la ansiedad, algunos a través de la parte alimentaria, otros quizá hay algunos ansiosos que en vez de comer van a hacer 8 vueltas a la manzana, otros se comen un budín entero, otros directamente no comen porque tienen tanta ansiedad que no tienen hambre, otros fuman. Entonces hay que trabajar la canalización sobre la ansiedad. Y si está nuestra ansiedad está relacionada con el tema alimentario, trabajar eso, por eso está justamente la parte del coaching con el psicólogo y los nutricionistas y el armado del plan alimentario que contempla obviamente Estas colaciones situaciones. saludables y esto de no quedarse con hambre. Que la dieta sea completa y que uno pueda identificar cuándo, porque hay, bueno, también esto también da para hablar más, pero hay distintos tipos de hambre, eso lo deben haber hablado también. Está el hambre fisiológico, que es cuando el cuerpo necesita nutrientes y te los pide. El hambre hedónico, que es el hambre cuando uno se recompensa por algo, porque tiene ganas de comer algo rico, y el hambre emocional, que es cuando uno cataliza a través de la comida emociones que le pasan, porque está muy contento, porque está muy triste o porque está ansioso. Son distintos tipos de hambre y esto está bueno enseñarle al paciente que los reconozca, decir, bueno, che, espera, en realidad estoy teniendo ansiedad, no tengo hambre. Entonces, aprender a tomar otro tipo de desviación o conducta para no canalizarlo a través de la alimentación. Y eso es un aprendizaje. Yo lo digo así, parece muy sencillo, pero es muy difícil y justamente por eso está bueno tener estos profesionales que nos pueden ayudar, más allá del médico, el psicólogo, el nutricionista, para que uno pueda identificar esto y actuar en consecuencia. No se hace de un día para el otro. ¿Mm? Es real, es un cambio de hábito. Eso es lo que Claro. hace poquito lo hablamos. Y para ir cerrando, tenemos una de las preguntas. ¿Cuál es tu opinión en relación a esos polvos que se rocían en los alimentos? Si son efectivos, yo no sé si este también es el saltial. Sí, vientre plano, etcétera. Son lo que es. Si fuera tan sencillo, nadie tendría problemas de obesidad ni diabetes, básicamente. Son productos que los médicos llamamos nutracéuticos, que están derivados de algún componente natural, que la realidad es que no tienen evidencia científica. Cuando uno se pone a ver los papers, hay muchos colegas igual promocionándolos, eso es bastante raro, pero cuando uno se pone a ver los ensayos clínicos, ahora que sabemos mucho más todos sabemos más de epidemiología con el COVID, la fase 1, fase 2, fase 3, bueno, cuando uno va a estudiar un fármaco también ve los estudios, fase 1, fase 2, fase 3, los resultados, la seguridad, la eficacia. Cuando uno estudia eso, todas esas cosas la verdad que no tienen evidencia científica firme, los datos no son buenos, los estudios no me dicen nada cuando analizamos. Entonces, no, yo sí no, yo soy más de otra rama de la medicina donde si no tengo evidencia firme no voy a indicar una cosa que no tiene evidencia y que para cómo le implica que el paciente haga un gasto económico gigante. Después cuando por ahí los pacientes ven lo que sale una medicación aprobada para lo que sea, dicen, pero es re caro. Y yo les digo, ¿cuánto gastaste en Satial, Herbalife? Hacé la cuenta, sumá, vení con la suma y vemos cuánta diferencia hay entre una droga y otra. La verdad que no, son nutracéuticos, si el paciente siente que le hacen bien, yo no les prohíbo que se lo compren. Lo mismo, bueno, las semillas de chía y todas esas. Si usted siente que a usted le hace bien o se siente beneficiado, cómprelo. Mal no le va a hacer. Pero no hay evidencia científica de que eso mejore el peso o que los pacientes pierdan peso o lo mantengan, etc. Entonces la realidad es que también uno hace el gasto-beneficio. La economía en estos momentos no está como para estar haciendo gastos innecesarios. Yo no lo indico. Y no. Bien. Después, una vez que terminemos mañana o pasado, les voy a mandar un correo a todos con los links de las charlas que presenciamos sobre alimentación saludable. Había varias. Una era alimentación saludable para manejar la ansiedad, cómo organizarnos para comer saludable y una más que ahora no me acuerdo, pero bueno, fueron 3 charlas por si quieren volver a verlas.
después les paso el link, que muchos de estos temas estuvo mencionando acá la doctora Coronel, y como cierre, súper importante, háganse esos controles para que el médico evalúe si realmente están para estos programas, ¿sí? Sí, y más que nada mejorar nuestra relación con nuestro peso, hacernos preguntas, si estoy teniendo un problema con el peso hace mucho tiempo o no, de repente interesarse porque muchas veces los médicos, nuestros colegas, no hablan o no abordan este tema por desconocimiento o quizá porque no hay tiempo, porque la consulta es muy rápida y se abarcan un montón de cosas y la receta y esto y lo otro y el estudio, entonces no llegamos, pero por ahí, si uno lo alerta al médico, me gustaría hablar del tema de peso, bueno, sí, y qué se puede hacer, y saber que existe y que están en la obra social esta, tienen la posibilidad de hacer una aproximación y ver si hay que hacer un tratamiento integral. En general siempre es integral, o las opciones que tenemos. ¿Mm? Tal cual, tal cual. Bueno, creo que fueron respondidas todas las preguntas. Acá hay varios comentarios, Jimena, para vos, muy buenos. Bueno, gracias. Los Ana María pregunta. espero en el consultorio entonces, a todos los Bueno, que quieran. preguntaron qué días estás en el consultorio. Los lunes a la mañana y los jueves por la tarde. Bien, ahí ya tienen los horarios de Jimena. Ana María pregunta si hay grupos de gimnasio, caminatas. No, en este momento de pandemia no hay. Y aparte se recomiendan actividades individuales, así que Ana María, si puede salir a dar unas vueltitas, caminar, no pierdas la oportunidad, no pierdas la oportunidad. Bueno, Valeria, muchas gracias, yo te leo, a ver si me queda algo más. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos, gracias por participar, por seguir informándose, que es muy, muy importante. Así que para nosotros es un placer que estén acá presentes. Jimena, gracias por acompañarnos. Te por la esperamos en otra invitación. reunión próximamente. Así que bueno, ya la conocen a Jimena. Y aquellos que quieren ir a otro centro médico, tenemos profesionales buenísimos. Así Sí. que La doctora Ledesma, que también es médica especialista en nutrición, en Congreso. en Congreso, perfecto. Así que ¿Sí? bueno, Bueno, Jimena, gracias por todo. gracias Aplausos para a todos. Jimena. Y para todos, muy buenas noches. Gracias por participar. Nos vemos. Gracias. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias, Chao, Marina. muchísimas Gracias, gracias por doctora. la charla. Gracias a ustedes, los Hasta la esperamos la próxima. próxima. Gracias, muchas Muy gracias. interesante.